nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. En Lucas 5, vamos a leer los primeros 11 versículos. Y seguramente voy a alternar este pasaje, esta historia, lo que la Biblia nos dice de esto, y algunas historias o algunas ideas que yo les traigo para compartir y recordar hoy. Si lo encontró, no sé si hay, ¿cierto? Sí. Entonces le doy lectura en el nombre del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén. Muchas gracias, Lidu. Hay hartos puntos y yo, como buena maestra, los numeré. No sé si los voy a alcanzar a decir todos o si me detenga o pase algunos más rápido, porque quiero avanzar a donde quiero llegar, ¿cierto? Y bueno, lo primero es que la multitud asediaba a Jesús, ¿cierto? Ellos tenían hambre de oír la palabra del Señor. Nosotros estamos aquí porque tenemos hambre de oír la palabra del Señor, y convenimos en que esto no es un club social, sino que es un lugar donde la palabra es sembrada, y esta no vuelve vacía, sino que hace lo que debe hacer o hace lo que para lo cual fue enviada. Bastante conectores entre medio, pero así es, ¿cierto? Y cuando uno lee este pasaje, pareciera que Simón con Jesús se hubiesen estado conociendo. Pareciera que no había una relación previa entre ellos. Y uno se confunde un poco, dice, bueno, pero entonces aquí fue cuando lo llamó. Pero estudiando un poco, nos damos cuenta que ya había una relación previa de Jesús con Pedro. Ya había pasado como un año del ministerio de Jesús, por lo tanto ya lo había llamado. Sin embargo, me asombra que Pedro, con los que le acompañaban, aún estaban pescando. Y estaban pescando y era infructuoso su trabajo. Tanto así que ellos ya habían decidido lavar las redes. Cuando los pescadores se ponen a lavar las redes es porque se acabó la jornada laboral. No pretenden volver a tirar las redes de nuevo, a ir al mar. ¿Por qué? Porque ya no hubo caso, se acabó. Y no sé si se había acabado para ese día, para esa semana, no sé cómo lo enfrentaron, pero Jesús dijo, cuando la gente lo asediaba, venía una multitud, vio la barca, dijo: aquí hay un púlpito un poquitito más distante y con un poquito más de libertad. Y por eso también creo que tenía esta confianza para decirle a Simón: toma, mete la barca un poquitito, sepárala de la orilla para poder hablar a la multitud. Y también se entiende ahí entonces que Simón le haga caso, y lo hace. Y entonces ese es un aspecto, pero luego empieza el otro punto, cuando les empieza a generar el desafío de bogar más adentro. Cuando nosotros comenzamos en el Templo Chile,
nosotros veníamos de una relación ya previa con el Señor, igual que este Simón. Nosotros ya conocíamos, nosotros ya teníamos unos años pastoreando. Esto fue en el año 86, nosotros habíamos sido llamados pastores el 83, por lo tanto nosotros ya teníamos como 3 años pastoreando en una iglesia muy chiquitita en la población La Bandera. Teníamos una relación, pero, y esto es lo que me causa gracia, que el Espíritu Santo me recordaba. Creíamos conocer a Dios. O sea, nosotros declarábamos y confesábamos que conocíamos a Dios. De hecho, éramos sus ministros. Pero cuando uno mira en retrospectiva, dice, no, en ese minuto creíamos conocer a Dios. Creíamos tener una relación con Dios. Creíamos tener una revelación de Dios. Creíamos que caminábamos en su palabra, pero la verdad que andábamos chapoteando en la orilla. No conocíamos el poder del Señor, no conocíamos al Señor, no conocíamos el poder de una palabra revelada sobre la vida de las personas. No teníamos la menor idea. Y es aquí donde Jesús, o el Señor, nos llama y nos invita y nos dice, ok, sigamos en esta relación. Pero empiezan a generarse desafíos. Empiezan a generarse tratos de Dios con nosotros, como personas, de manera privada, y también como pastores y con la propia iglesia. Empezamos a ser desafiados y de alguna manera lo que era un púlpito para predicar a Cristo, se transforma en una escuela y empieza un proceso donde la única garantía es que no habían garantías y la única opción que teníamos era creerle al Señor. Hasta ese minuto nosotros creíamos también que creíamos. Pensábamos que teníamos fe, pero tampoco la teníamos. Sino que ahí empieza el Señor a trabajar con nosotros y así como le dijo a Simón, boga mar adentro, si me hace el favor. Asimismo, nos decía a nosotros y era como, mire, nosotros tuvimos... Creo que fueron los primeros meses, los últimos meses del 86, donde se inauguró el Templo Chile, que fueron nuestros primeros meses en el Templo Chile como pastores, que para mí fueron los primeros meses de ver tanta bendición, tanta gente, tanta ayuda, tanta colaboración en una iglesia. Todo auguraba que seríamos una gran iglesia. Pero fueron los primeros meses del 87 donde me di cuenta que mi ilusión era mi ilusión, porque empezamos a tener las primeras, y creo que han sido las mayores dificultades que hemos enfrentado a lo largo de todo nuestro ministerio. Por lo tanto, para mí, esta no es una sola iglesia, sino que es la universidad del Templo Chile, porque es allí donde fuimos realmente probados, y ahí morimos. Ya habíamos muerto en nuestra relación con el Señor, pero ahí nosotros morimos a nuestros planes, a nuestros anhelos, a nuestro ministerio, a nuestra visión de iglesia. Fueron situaciones tan fuertes que nosotros quedamos cruzados con algunos pocos fieles que están aquí todavía. Y muchos de ellos yo creo que saben de lo que yo estoy hablando. Fue nuestra primera gran división cuando nos fue toda la iglesia. O sea, éramos 300 y quedamos 50. Se fueron todos los líderes, todo el coro, todos los jefes de algo se fueron. El copastor, la ayudante de la pastora, todos se fueron. Y yo quedé sumida, bueno, ambos, pero más yo, quedé sumida en una tristeza profunda. Y ahí, y eso es muerte. Eso es muerte. Hubo una semana, yo recuerdo que yo me dormía llorando y me despertaba llorando. La iglesia que fue tan linda, tan floreciente y que auguraba tanto, para mí fue de tanto dolor en algún minuto. Y cuando ya uno se rinde y uno dice, ya, mal, no hacemos nada más, bueno, hay que ir a la iglesia, voy a tener que ir a organizar esto, lo otro, va a haber que hacer la clase de los niños, va a haber que hacer esto otro, porque la iglesia ya es la iglesia, yo no puedo parar.
Mi esposo me animaba dentro de su dolor y decía, bueno, y esto es, aquí nos llamó el Señor y si el Señor quiere que le sirvamos en dolor, vamos a servirle en dolor. Y así que, y ahí estábamos, yo creo que como los pescadores lavando las redes, diciendo ya, o sea, no fructificó, la cosa salió mal. Y bueno, lavemos esto, ordenemos esta cosa y hagamos lo que podamos con lo que estamos y sobrevivamos hasta cuando podamos sobrevivir y en algún minuto nos dejaremos morir. Pero ahí es donde el Señor nos invitaba a bogar más adentro y nos dice, boga más adentro y echa las redes para pescar. No, ya no le dice, mira, inténtenlo de nuevo. Como saben, vayan a mirar, vayan a testear si la cosa ha mejorado o no, como si salta algún pescadito con una cañita, vean si pica algo. Sino que Jesús le dice, no, boga más adentro y lancen de nuevo las redes para pescar. Les aclara y les dice, para pescar. Y ahí viene, Simón le dice, pero Señor, le dice, si hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Y aquí hay una acotación importante. Jesús no era pescador, Jesús era carpintero. Entonces, malamente un carpintero puede estar dando consejos de pescadores a los pescadores de oficio. Entonces, Simón le dice, pero Señor, hemos estado toda la noche trabajando. Mira, no sé si tú no lo entiendes, pero nosotros, los pescadores, ya venimos de vuelta. Mira, ya bajamos las redes, las lavamos, que ese es otro trabajo, las volvimos a subir, las guardamos, nos quedamos contigo escuchando la palabra. Esta no es hora. Yo me imagino que el sol ya iba en aumento, los pescadores pescan de noche, este no es el horario adecuado, no es el indicado. Si no pescamos toda la noche, no vamos a pescar nada ahora. Por lo tanto, está de más que hagamos lo que tú nos estás diciendo. No es lógico, no es coherente. Si ya fracasamos con lo que sabemos y con lo que podíamos y en lo que estábamos preparados, ahora, siendo tan contrario a todo lo que se ha enseñado y hemos aprendido, es ilógico, no lo vamos a lograr. Sin embargo, Simón dice, pero ¿sabes qué? Le dice, en tu nombre, volvamos al versículo. Dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y para mí en ese tiempo era decir, ok, vamos de nuevo, Señor. Si tú dices que vayamos, si tú dices que creamos, en ese tiempo de mucha angustia es cuando el Señor nos empezó a revelarnos su palabra. Empezamos nosotros a tener una mayor relación con el Señor porque nuestra aflicción era tal que pasábamos orando. Pasábamos orando. A mí se me había quitado el hambre. Yo me recuerdo que yo me levantaba y iba a dejar a mis hijos, a los 2 hijos mayores que tenía en ese tiempo, los iba a dejar al jardín y me devolvía a la iglesia y se suponía que tenía que ir a ordenar, a limpiar y eso, pero yo me iba a orar sola, los ratones y yo. Que ya a esas alturas me respetaban. Porque si algo había ahí, eran ratones. ¿Cuántos se acuerdan de los ratones? Bueno, y mire, yo vencí el temor a los ratones para quedarme sola en la iglesia y oraba. Y lloraba y lloraba. Mi esposo ya se había ido a la oficina de consejería o a la radio o algo, pero yo estaba sola. Y yo recuerdo mañana tras mañana llorar en el altar, llorar. Dejaba desteñido el piso de tanto llorar. Y siempre a mí me ha gustado orar muy en privado. Porque soy muy llorona, yo puedo estar orando de felicidad, de gratitud, pero usted me va a ver llorando. Entonces, como no me gusta eso, yo oro sola, para callado. Y en ese tiempo yo oraba ahí todas las mañanas, como les decía. Pero ahí
en ese periodo fue cuando el Señor se empieza a revelar más contigo. Y extrañamente tú empiezas a caminar no en lo natural, sino que en lo sobrenatural. Tenemos razones para tener tristeza, pero caminamos en gozo. Pero tenemos esperanza. Pero a pesar de las circunstancias, podemos de todas maneras decir, bueno, existe, puede haber una posibilidad. Empezamos a soñar de nuevo cuando ya nos habían matado los sueños de un viaje. Y es ahí donde el Señor se empieza a revelar, en este amor, en este contacto, en esta gracia, en este sustento y sostén que nosotros requeríamos. Pero también es en ese tiempo cuando Dios nos empieza a revelar su palabra. Porque nosotros empezamos a orar por estrategia. Danos estrategias, Señor. Danos palabras, Señor. Y Él responde en nuestra oración. Y el Señor nos empezó, y por eso yo le digo, este es el lugar donde se establecieron los principios de Dios para este ministerio. Y es ahí donde el Señor nos empezó a enseñar, sin libros de teología, palabra directa del Señor, acerca de la libertad, de la gracia, de la prosperidad, del diezmo, de las ofrendas, de la sanidad divina, de la transformación del corazón de la persona, de la misericordia, porque dentro de todo lo legalista que éramos tiernos. Éramos tiernos y éramos solidarios. Y si alguien había pecado, no lo acusábamos, lo restaurábamos. Con amor lo abrazábamos. Le decíamos, ya, ok, vamos a hacer una excepción en esta dureza y vamos a animarte a que vuelvas a Cristo. Y el Señor empezó a establecernos todo eso durante ese tiempo. Y cuando yo miro hacia atrás, veo la misericordia del Señor en relación a lo que hoy día somos, porque nosotros seguimos funcionando en base a esos mismos principios. No ha cambiado. Y eso es lo tremendo. Y una de las cosas que impactó nuestro espíritu fue creer a la palabra del Señor. Y por eso me llama la atención cuando Simón dice, en tu palabra echaré la red. Porque ya no solo empezamos a leer la palabra y a tener información de la palabra y a confiar en la palabra, sino a creer en la palabra. Espero poder estar dando los matices que quiero. ¿Por qué? Porque no éramos cristianos nuevos. Sí, éramos jóvenes, pero ya éramos cristianos de la vida, yo por lo menos de la vida entera. Y familiarizados con la palabra y creyendo que la palabra es la palabra de Dios. Pero no lográbamos tener fe para aplicar esa palabra en nuestras vidas y menos para transmitir a una congregación esa fe en la palabra. Y es en ese tiempo donde el Señor nos permite a nosotros creer, donde nos enseña a creer y donde nos enseña de alguna manera la estrategia para transmitir esta necesidad de creer y esta fe a la congregación. Y empezamos todos juntos a creer y empezamos todos juntos a crecer en el Señor y en la palabra. Y cuando viene el milagro, este pasaje de la Biblia se llama la pesca milagrosa, porque obviamente era una pesca milagrosa. Dice que cuando ellos van y en la palabra del Señor tiran la red, dice que se llenó la red de peces. Era tanto que las redes se rompían. Y tanto así que tuvieron que llamar a sus compañeros y decirles, vengan a ayudarlos. Y se llenaron las dos barcas, se llenaron de peces. Solamente por haber creído a la palabra, por haber accionado en respuesta a creer a la palabra del Señor. Y es así como nosotros lo fuimos haciendo. El Señor nos decía izquierda, izquierda. Nos decía derecha, derecha. El Señor nos decía predica tal pasaje, predicábamos tal pasaje. El Señor decía oración, oración, ayuno, ayuno. Y empezamos a seguir así, pegados a lo que el Señor nos iba diciendo. Y empezamos ¿sabe qué? Yo recuerdo, y esta es una
en mucha confianza se los hablo, una infidencia. Es como mirar las situaciones y uno decir, oh, funciona. Era mirar al marido y los dos decir, oh, funcionó, sucedió, Dios sanó, Dios libertó, Dios proveyó, funcionó. Era como diciendo, era como que nos miramos uno, es verdad. Todo lo que está escrito, todo lo que se nos ha dicho, todo es verdad. O sea, no solo está ahí, sino que puede estar aquí con nosotros. Podemos sentir al Señor paseándose en medio de nosotros. Es real, es verdad. Esto funciona, no es un cuento de vieja. Funciona, es verdadero. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere derramarse y veíamos cada día cómo el Señor nos bendecía, cómo el Señor se derramaba, cómo el Señor añadía a la iglesia, cómo el Señor nos transformaba. Oiga, y a nosotros sí que hubo que transformarnos. Pero eso era decir, wow, el Señor está aquí, el Señor está con nosotros y está deseoso de manifestarse y de que caminemos en su verdad y que caminemos en su palabra por medio de la fe, creyendo. Yo no sé si usted, yo siempre lo cuento, siempre se acuerda cuando, no sé si estaban todos aquí, cuando el pastor nos enseñó acerca de José y de la prosperidad y nos llamaba adelante a gritar, soy próspero. ¿Hay alguien aquí que estuvo en esa predicación? Sí, hay uno. El Oscar, no sé si tú estabas, y también la Lidu, ¿cierto? Y realmente, entonces, ¿ve? Con testigos puedo decirlo. Yo recuerdo y pensar, yo decía, pero esto es una locura. O sea, ¿cómo nos dice que gritemos y que proclamemos que somos prósperos? Hoy, ¿sabe qué me acordé? ¿Se acuerdan? Nos sacó una vez a dar una vuelta a lava. En medio del culto nos hizo salir a dar vuelta a la manzana. No en punto de predicación, sino que saliéramos corriendo y dijo, ¿quién se atreve? Y no, los hombres salieron todos, pues se arremangaron los bigotes, que era obligación también. También en ese tiempo. Y partieron y se fueron a dar la vuelta. No me acuerdo por qué, no me acuerdo qué palabra. Lo único que me acuerdo, la ridícula situación que había que ir a correr. Pero mire, los que fueron y obedecieron, que a esa sí que no fui. Yo recuerdo cómo ellos llegaban transformados. Y no solo para el momento, sino que para sus vidas a lo largo de los años. Y también recuerdo la historia que les estaba contando acerca de gritar, somos prósperos, que yo también miraba y decía, pero es que es ridículo, mire, nosotros éramos gente que andábamos con los zapatos rotos, todos nosotros. Yo siempre cuento a la gente, nosotras nos poníamos chaleca sobre chaleca y sobre chaleca porque no teníamos abrigo. Éramos pobres. Con suerte nos lavábamos la cara y nos cepillábamos los dientes. Porque la realidad de nuestra iglesia era muy crítica. Había, de hecho, o sea, ustedes se ríen, pero había gente que no tenía agua en sus casas y yo sabía que era así. O no había agua caliente. Había que calentar en un tarro y todas esas cosas que si alguien está pasando hoy día por eso, alégrese porque ya se va a acabar. Y el que tiene agua caliente, disfrútela también, porque hasta eso es una bendición del Señor. Lo que parece cotidiano, lo que parece normal, es una bendición del Señor pensada para nosotros. Entonces, gritar soy próspero era casi burlarnos de las personas. Así lo percibía yo en ese minuto. Sin embargo, decidimos creer. Y yo a regañadientes pasé adelante también a gritar soy próspera. Y no estaba de acuerdo con el gritito. Pero yo era la esposa del pastor, entonces yo tenía que pasar adelante. No me quedaba alternativa. Pero qué tremendo es ver que después de haber gritado 3 veces soy próspero, en la tercera oportunidad ya no nos sentíamos ridículos, sino que nos sentíamos bendecidos. Y cuando eso se fue repitiendo por 3 domingos,
y empezamos a ver realmente la prosperidad de Dios. Empezamos a encontrarle el sentido a lo que Dios nos mandaba a hacer, a lo que Dios nos mandaba a creer. Qué tremenda bendición nos hubiéramos perdido si no hubiéramos querido hacer frente a ese ridículo. Si no hubiéramos querido creer contra todo sentido común. Ahora, debiera continuar con el desarrollo, pero no puedo porque tengo que meter algo aquí. ¿Qué es lo que quiero decirle yo hoy día con esto? Quiero decirle de que este lugar tiene una herencia divina. Este lugar es un ícono espiritual en este lugar físico y en los cielos. Y se lo vuelvo a decir, este lugar es un ícono en el mundo espiritual y en el mundo natural de la manifestación del poder de Dios. Es un ícono de la fe. Es un monumento de fe y de transformación. Y usted está parado en Tierra Santa. Usted está parado en Tierra Santa. ¿Cómo digo esto, Señor? Me guía el Señor a Génesis 28, del 10 al 22. Y aquí ya se me perdió la pesca milagrosa, no sé si la retomo en algún minuto, pero dice, y quiero ilustrarle esto para que lo que le acabo de decir tenga un fundamento bíblico y usted pueda agarrarse de eso y creerlo. Mire, dice, es cuando Dios se aparece a Jacob en Betel. Dice, salió pues Jacob de Beerseba, ¿sí? Y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de este sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Qué cosa terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe cuál era la lectura que nosotros teníamos en el altar en el Templo de Chile? Casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando leí esto se me pararon los pelos. Porque ese lugar, él reconoció, ese lugar era simbólico, porque era la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y en ese lugar él tiene el sueño, y en ese lugar Dios le promete y le dice, ándate y te volveré a traer, porque todo esto te lo daré. Y le habla de la bendición y él dice, wow, y entiende que ese lugar era un lugar sagrado.
y establece ese lugar como un lugar para ofrecer sacrificio. Y después, si usted lee la historia en la casa, va a ver que él volvió y que ofreció de nuevo sacrificio en ese lugar. Y cuando volvió, no volvió solo, sino que volvió lleno de familia, lleno de hijos, dice que venía sobre 2 campamentos. Y él declaró y dijo, me fui, pasé solo con mi cayado a este lugar y vuelvo sobre 2 campamentos. Llegó bendecido. Ahora, este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo. Aquí radica una herencia espiritual de fe, de gloria, de manifestación y de poder. Y como le dije, usted está parado en Tierra Santa. El desafío para usted, y es lo que vengo a decir hoy día, es que tiene que ir más adentro. Tiene que creer, tiene que darse cuenta en el lugar, en la herencia que usted tiene. ¿Dónde está parado? Y poder tomar de esa herencia y de ese espíritu que hay en eso. Porque en toda esta pesca milagrosa, y vuelvo a la pesca milagrosa, qué bueno, gracias Señor. Y en toda esta pesca milagrosa, el objetivo de Jesús, ¿usted cree que el objetivo de Jesús era llenar las barcas de pescado? De peces, porque estaban vivos, fueron pescados. Pensar que el objetivo de Jesús era solo la provisión de peces es ser corto de vista. Porque el objetivo de Jesús era manifestarle a Simón y a los que estaban con él su poder sobre la naturaleza, su poder sobre lo que se supone que no conoce, su poder sobre la provisión. Mire, ellos estaban en completa escasez y de un minuto a otro pasaron a la gran abundancia, a la sobreabundancia, porque se le tuvieron que llamar a otro. Lo que el Señor quería no era solo llenar su barca de peces, sino que era manifestarle a ellos el poderío. Y ellos lo lograron entender, porque dice que cuando regresaron a la orilla, dejaron todo, y ahora sí, dejaron todo y le siguieron. Aún las 2 barcas llenas de pescado. Tenían el negocio del mes, del siglo, del año, no sé. No les importó nada, porque ¿sabe qué? Fueron impresionados por el poder de Dios. Y lo que Jesús buscaba era revelarse a ellos de una manera más poderosa, de una manera más profunda. Amado, Dios desea revelarse a usted de una manera más profunda, de una manera más poderosa. La obra que Dios pueda hacer y quiere hacer en su vida, en su circunstancia, no es solamente para suplir esa necesidad, es para que usted vea lo poderoso, lo grande, lo portentoso que Él puede ser alrededor suyo y en su vida, y que usted pueda entender y creer y decir, wow, este Dios. Y Pedro dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Mire, recién Pedro ya tenía una relación con el Señor, ya lo conocía, pero es en ese minuto, cuando viene esa provisión, lo que Pedro dice es, apártate de mí. Es ahí cuando realmente ve su indignidad y ve la grandeza del Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando Él obra a favor de nosotros en maneras milagrosas. Quiere que nosotros entendamos que Él es el Todopoderoso, que Él es el gran yo soy. Y quiere que tengamos esa relación con Él, decir, Señor, tú eres todo, y sea tan impactante el poder de Dios sobre nuestras vidas, que ya mi circunstancia pierda sentido. Por aquello que no dormí durante la semana, ya no importa. Porque hoy día tengo una nueva revelación del Señor y Él es tan poderoso para mi vida. El Dios Todopoderoso se quiere revelar a mí, quiere hablar conmigo. Murió por mí, está aquí para amarme, para consolarme, para sustentarme. Cuando yo veo eso y lo logro entender, nada me importa. Todo lo demás pierde valor. Toda necesidad desaparece. Necesidades.
No hay ninguna, porque tengo un Dios todopoderoso que trabaja conmigo, que está a mi lado, que está llenándome, que está guiándome. Y entonces somos capaces de dejarlo todo. Y de dejarlo todo. Y así lo hicimos y lo hemos hecho. Hemos dejado todo por obediencia al Señor. Para seguirle, para honrar su nombre. Hemos dejado todo lo externo, lo interno. Hemos muerto, no solo esa vez, sino que muchas veces, desde esos años, han pasado más de 30, y hay distintos procesos en los cuales hemos sido enfrentados, y hemos ido avanzando, y hemos en cada proceso renunciado, y en cada proceso abandonado todo por amor al Señor. Y eso es lo que glorifica al Señor. Y eso es lo que nos permite estar hoy día parados frente a ustedes. Y me gusta andar con la Sofía, porque yo sé que aún de repente ya está distraída, pero con una oreja escucha, tiene una parabólica. Porque luego vamos en el auto y me dice, mamá, ¿por qué tú dijiste eso? Y me lo cuenta todo. Y los niños igual, y los hijos de ustedes. Y yo quiero que ellos sepan y escuchen de mí. Yo tengo hartas historias, más que con Dorito. Pero historias que les van a guiar a conocer al Señor, a caminar en fe, a vivir en fe y a tomar de esta herencia sobre la cual los plantamos hoy día. Aquí hay una generación nueva, una que me ha seguido. Está la Eli eran nuestras hijas, o sea, son las edades de nuestros hijos. Con sus padres nosotros somos compañeros de milicia, con la mamá. El otro día conocí una mujer y me preguntaba por la pastora Maritza y me dice, porque yo las escuchaba cuando ustedes hacían programas de radio. Yo me había olvidado que habíamos hecho programas de radio juntas. O sea, así de antigua. Pero sí corríamos y más encima era a las 12 del día. ¿Sabe lo que era correr para poder llegar a la radio? Y ella tenía en ese tiempo 5 hijos, ya tenía los 4. Y corríamos para servir al Señor. Y esta generación, los que les pastorean hoy día, son la generación de relevo, la que nos está reemplazando. Pero hay una nueva generación que es la que los va a seguir a ellos y los va a reemplazar a ellos. Y esos son sus hijos. Y ellos deben saber y ellos deben escuchar que este Dios que se lee en la Biblia es el Dios real para sus padres y para sus abuelos. Y que su poder no ha menguado. Y hoy les presentamos un Dios todopoderoso. Un Dios que los va a llevar por el camino. Un Dios que los va a sustentar, que los va a bendecir, que los va a henchir. Ese es el Dios que le podemos presentar. No solamente porque no nos queda alternativa, sino porque lo hemos vivido cada día. Cada día, cada día. Hay una herencia gloriosa en este lugar. Vívala. 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 Si usted se había cansado, crea la palabra y vaya y eche la red para pescar una vez más. Vaya y métase en las profundidades. Vaya y busque al Señor con más ahínco. Y si está pasando por alguna situación de dolor, alégrese y dígale, Señor, porque esto va a pasar. Pero en esta angustia tú me vas a hacer crecer. Tú me vas a hacer ensanchar. Señor, y que no quede nada que no me enseñes. Yo quiero aprender todo lo que debo aprender en ese proceso. Por más de 32 años se decretaron cosas en lo espiritual en este lugar, sin nosotros tener la comprensión ni el entendimiento. Cuando les cuento que habíamos escrito en el borde del altar, esto es casa de Dios y puerta del cielo, yo no entendía
la profundidad y el poder de esas palabras que estaban siendo declaradas, vistas y leídas por todos los que llegaban. Hoy día lo entiendo y veo cómo el Espíritu Santo nos guió en cada proceso. En lo que parecía a veces una trivialidad, era el Espíritu Santo haciéndonos declarar, haciéndonos creer, estableciéndonos, fundamentando nuestros pasos en su palabra. Una herencia gloriosa. Y hoy este lugar en lo espiritual se levanta como una piedra ungida con aceite. En la Biblia habían memoriales y los memoriales generalmente eran piedras o eran rocas una sobre otra o rocas ungidas con aceite. Y el que pasaba por el camino, por el desierto, no entendía. Y cuando le preguntaban a Dios, Señor, ¿y para qué vamos a hacer eso? Para que cuando vuestros hijos pregunten, ustedes puedan contarles la historia. Pero lo que parece una roca cualquiera o un montón de piedras para mucha gente, para nosotros es una señal del Señor, de su fidelidad y de su poder. Amén. Es en este lugar donde Él se reveló a nosotros en la forma que no imaginábamos, donde nos llevó a nadar en aguas profundas, donde nos desafió a caminar en fe. Y lo que hoy día somos es por haberle creído a esos fundamentos y a esa palabra, derramada por el Espíritu sobre nosotros y traspasada a la congregación en ese tiempo. Como dije, vengo a animarles y a desafiarles a caminar en fe, a caminar en aguas profundas, a poseer la tierra que Dios les dijo que les daría, porque ustedes tienen esa herencia en este lugar. Y en este lugar no serás escaso, no serás escaso. Bendito seas, Señor. Te alaba mi alma, Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Y levante sus manos y bendiga al Santo de Israel. Sí, Señor, levantamos nuestras manos para declarar que tú eres el Todopoderoso, para declarar que tú eres el gran yo soy, Señor, para declarar que tú eres el Dios que nos ha sustentado, que nos ha sostenido, Señor. Hoy abrimos nuestra boca para declarar tus grandezas y tu poder, Señor, tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, yo oro por la gente que está en este lugar, por cada hombre, mujer y niño, para que ellos sean bendecidos y para que la potencia espiritual que hay en este lugar, Señor, sea percibido en sus espíritus y pueda cada uno caminar en esa fe, Señor, vivir en esa fe. Oh, Señor, permite que toda voz del enemigo sea callada en el nombre de Jesús. No queremos dar oído al enemigo, no queremos dar oído, Señor, al sentido común, porque el sentido común nos dice que esto es ridículo. Pero queremos creer, Dios mío, de una manera extravagante. Queremos creer, Señor, en un Dios radical, en un Dios que todo lo llena, que todo lo transforma. Oh, Dios. Así, Dios mío, como Isaac volvió a abrir los pozos que habían sido abiertos por su padre, yo oro para que este lugar, Señor, sea un pozo reabierto para bendición, Dios mío, para muchos. Que este lugar sea un lugar, Dios mío, donde los sedientos puedan ser saciados, Señor. Oh, Dios mío, que tu agua pueda fluir sobre todo aquel que se atreve a creerte, Señor. Aceptar el desafío
de caminar y de ir más profundo y de volver, Señor, en tu nombre a echar la red. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor.